Es momento de dar inicio al taller del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión. Ya estamos a la mitad de este proceso formativo. Felicitarles por la participación que ha habido en estas sesiones y esperamos que esta sesión también pueda ser muy provechosa para ustedes, que puedan aprender muchísimo. Les animamos a que puedan hacer las preguntas, que puedan estar súper atentos a lo que se vaya a tratar en el taller del día de hoy, porque justamente es el taller en el que ustedes van a poder aprender sobre la contratación inclusiva. De hecho, mucho de lo que se va a hablar del día de hoy está enfocado en ya la contratación como un proceso, como parte de los procesos que se realizan en el área de recursos humanos, que se realizan en las organizaciones. Y para eso tenemos el día de hoy a nuestra tutora que nos ha venido acompañando en todo este ciclo, a Kenia Gil Palma, y también estaremos contando con el apoyo de otra tutora que les estaremos presentando más adelante. Pero bueno, nuevamente darles la bienvenida a este taller. El día de hoy, el nombre del taller es Guía para la contratación de personas en situación de movilidad humana. Y como les decía, ahora sí les quiero ya dar paso dar la bienvenida a nuestra tutora, Kenia Gil Palma. Kenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Mantenemos el número de gente, eso es importante, significa que de alguna u otra manera las capacitaciones los están convocando y por eso estamos acá ahora. Bueno, previo a iniciar, vamos a iniciar con el video, ¿no, Samia? Yo les había pasado, y previo a eso, Samia también les va a pasar el link del cuestionario de entrada. Entonces, supongo que van a pasarlo por el grupo y también por aquí. Entonces, estén atentos al link por un lado y por otro lado ya podemos reproducir el video. La idea es que ustedes puedan ver cómo son los flujos migratorios y cómo van cargados de procesos humanos, que los flujos migratorios no ocurren solo y están cargados de una connotación social. Entonces, demos paso al videito. Ok, Kenia. Antes de pasar al video, sí, nuevamente, tal y como nos menciona nuestra tutora, animarles a que puedan llenar el formulario de entrada. Las personas que ya han venido participando en estos talleres ya saben la dinámica. Al inicio del taller nosotros llenamos un formulario de entrada que no tiene ninguna repercusión o calificación sobre la certificación del curso. Más bien es para evaluar el nivel de conocimientos con que entramos a este taller, y al final de ese taller también se va a pasar el mismo cuestionario, que sería el cuestionario de salida, en el que vamos a evaluar el nivel de conocimientos que hemos aprendido durante este taller. Entonces, les animamos a llenar el cuestionario de entrada. Aarón, que es nuestro técnico que nos está acompañando, que nos va a Buenos acompañar. días. Hola, Aarón. Durante todo este proceso nos ha venido acompañando Aarón, también nos va a acompañar en este taller y en el siguiente. Entonces, Aarón les ha pasado ya a través del chat el formulario de entrada, y también Aarón, bueno, también nos estará ayudando con los recursos para este taller. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Y Aarón, si cuentas con el video, por favor, si lo tenemos, podamos proyectarlo. Está sin sonido. Para agarrarse de los vagones. Al fondo de una estación de mercancías, a lo largo de los rieles, son decenas los que corren para agarrarse de los vagones. Nadie sabe cuándo va a arrancar de nuevo el tren, así que es necesario apurarse para trepar y pasarse las maletas. Entre ellos, una familia, 3 niños y un bebé. ¿Tienes miedo? No. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Ya he viajado. En el vagón hay rollos de chatarra. Es ahí donde se instalan. El tren tarda en volver a arrancar. La familia renuncia. Demasiado polvo. ¡La niña va enferma! Sin avisar, el tren se va. Graba el momento. Los que llegan tarde se agarran peligrosamente de los vagones de la máquina infernal. Una vez que va a toda velocidad, todo desplazamiento es acrobático, incluso peligroso. La colchoneta, las cobijas, agua.
Otros no tienen sino algunas prendas. Este viaje, que dura unas 20 horas hacia la frontera estadounidense, es una prueba física. El calor en el tren es agobiante, el viento es seco y quema, y muchos de estos migrantes no tienen reservas de agua suficientes. En cada pueblo por el que atraviesa, el tren recupera pasajeros que se suben a él en movimiento. En este vagón hay maíz y metales. Esta vez los migrantes están como suspendidos, a 6 u 8 metros del suelo. En América este tren es llamado La Bestia. El tren se llama La Bestia es porque mucho se menea. Y es muy peligroso estar a la orilla y puede caer. Es como que montes un toro. Atravesar lo que los migrantes llaman la selva es lo más peligroso. Acostarse para evitar las ramas. Durante el día y sobre todo en la noche. La Bestia ha dejado muchos amputados. A lo largo de las vías nos cruzamos con este hombre. Sobre una sola pierna, este hombre atrapa la escalera. Nos enteramos de que perdió la pierna hace un año bajo los rieles del tren. Porque me caí, porque me iba a caer la cara migrante ahí porque me subí a tragedia. De hecho, son los migrantes mismos quienes detuvieron el tren. Soltaron 2 vagones. Hay que echarle la mano entre todos, pues. Mire, pero es que nadie... También cuídenlo. Carnal. Ustedes se quieren ir, nosotros también nos queremos ir. Aquí estamos sentados cuando pues, explota sola. Nadie estaba arriba. No, por eso, pero súbanse. Porque ahorita empieza a hablar el tren, todos empiezan a subir. Se van a caer. Tienen unos minutos y los migrantes aprovechan para recoger mangos en la selva. Estamos recogiendo mangos para comer. Porque más adelante no hay nada que comer. Algunos viajan desde hace meses. A esta mujer, venida de Honduras con su familia, le tomó 13 días llegar a México y al tren. Días que no probamos comida y días que hallábamos que comer y ahí lo veníamos. Días que ni agua. O sea, por último, a veces entrábamos a los baños y hasta pena da decirlo, pero sí sacábamos agua de los baños. El tren sigue con su ruta. Atraviesa México de sur a norte. Los migrantes viajan en grupo generalmente y se protegen los unos a los otros. Las mujeres, sobre todo, las más vulnerables. Cuando entra la noche y el tren para en un lugar vacío, que no hay casas, no hay nada, y se queda ahí, uno mira que anda gente y pues uno mujer, ¿no? Le da miedo que alguien suba y pase algo. Durante todo el tiempo que estuvimos en La Bestia, no vimos ningún control de policía. Esa noche, un auto de las fuerzas del orden mexicanas siguió al tren, pero sin detenerlo. Los migrantes son muy tolerados. Cae la noche. El ruido de los rieles va a acompañar el fin del viaje. En las estaciones, los migrantes suben o bajan para pasar la noche en refugios. La frontera estadounidense está todavía a unos cientos de kilómetros. Gracias. La idea es que después de esto podamos opinar, podemos usar el chat, quien desea opinar, sobre qué sentimientos y qué reflexiones hay a partir de este video. Como vemos, relata los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. ¿No? ¿Nadie quiere opinar? Ahí alguien puso por ahí, causa dolor e impotencia, ver la ruta migratoria, ¿sí? Yo creo que mirar cómo la gente decide y en qué condiciones decide migrar en un vehículo que no está en condiciones para llevar a nadie y cómo sigue ocurriendo, ¿no?
Y lo interesante es que en este mismo momento existe un flujo migratorio de personas yendo hacia Estados Unidos desde Ecuador. Y cómo también podríamos decir, se han dejado de flexibilizar los visados para ecuatorianos en la frontera hacia México, ¿no? Entonces, es esta capacidad que tiene la gente, si bien tiene una decisión, porque al final parte de una decisión, pero esa decisión va acompañada por un montón de factores que son interdisciplinarios y que se conectan todos entre sí. Vemos que hay violencia de género, la mujer contaba en su relato que tenía miedo de dormir cuando estaba sola porque podría pasarle algo. Entonces, toda la connotación de violencias que viven las personas cuando están en situación de movilidad humana. Bueno, ahora sí, podemos arrancar con las diapositivas, por favor. Aquí alguien me ha puesto algo. No sé cómo se llama, pero tiene KD. Es muy doloroso los procesos migratorios irregulares como los de Siria, de Honduras, de Venezuela, incluso nuestros propios ecuatorianos. Duele mucho más cuando se involucran a niños. Es Karen Yazán. Cuando se involucran a niños, recordemos al niño sirio que se le encontró muerto en las orillas del mar. Sí, es cierto, eso fue como ocasionó conmoción en el mundo, pero también volvemos otra vez hacia el presente, que ha cambiado esto en los procesos migratorios, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la guía para la contratación de personas en situación de movilidad humana. Por favor, ayúdame. Ya, los temas que vamos a abordar en este primer momento van a ser los tipos de estatus migratorio, los tipos de visados que existen para laborar en Ecuador, la documentación legal para que un extranjero pueda ingresar a laborar en el sector privado en Ecuador, y también el ingreso tanto a la plataforma SUB y del IES, que esto lo va a hacer otra colega. ¿Qué es el estatus migratorio? Según la Ley Orgánica de Movilidad Humana, existen tipos de trabajadores migrantes. Vamos otra vez a hablar de esas visas que hemos estado hablando a lo largo de los dos talleres anteriores, y van a ver, son visas de residencia temporal y permanente. Estas reformas están desde el año 2021, porque antes, recuerden, las personas que han oído, antes había lo que se llamaba visado Beru, que era visas por razones humanitarias, que tuvo un periodo muy corto, y también había el visado UNASUR. Con las reformas del 2021, vamos a encontrar solamente dos tipos de visados, que es el permanente y es el temporal. El permanente te dice que sencillamente vas a estar bien en Ecuador indefinidamente, pero vas a tener que cumplir ciertos requisitos. Y los temporales, su ingreso y su permanencia son de periodos cortos de tiempo. Actualmente la temporal es de 2 años, y cada 2 años habría que renovar o ya de una ir por la visa permanente. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Los tipos de trabajadores migrantes. Como ya hemos dicho anteriormente, este estatus migratorio es aquel que me da la condición migratoria de una persona regular o de una persona irregular. Entonces, las personas que vienen a laborar en Ecuador pueden estar con sus papeles en regla, como llamamos nosotros, que van a ser los documentos, las que están regulares, y aquellos que vienen a trabajar, pero que han cruzado la frontera por caminos irregulares, caminos que no son los adecuados, caminos donde puede pasar violencia y donde viven algunos tipos de vulneración en sus derechos humanos. Los documentos regulares van a ser aquellos que nos permiten la autorización de ingresar a Ecuador. Es decir, yo para ingresar a Ecuador, ahorita mismo, si soy venezolano, necesito tener un visado temporal o permanente, pero necesito un visado. Esta sección, podríamos decir, rige para personas para personas venezolanas, pero, sin embargo, hay ciertos países que sí pueden ingresar sin tener este visado. Anteriormente había el visado de turista especial o de turista. Entonces, este nos decía que aproximadamente teníamos que estar 180 días, hasta 180 días, o me parece que hasta un año, que podías tener este tipo de visado. Pero actualmente no existe eso, sino que todas las personas pueden ingresar, exceptuando las personas venezolanas que sí deben ingresar con una visa, o aquellos países que la ley también lo refiera, que necesitan una visa, necesitan ingresar a Ecuador así,
Las otras personas de otros países sí, sí pueden ingresar con la carta andina, pero una vez que ingresen y pasen los 180 días, necesitan regularizar su situación, ya sea con documentos con una visa de residencia permanente o de residencia temporal. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ya. Entonces, como he dicho anteriormente, hasta ahora todo este rato estamos hablando, todo lo que le hemos dicho está dentro de la movilidad humana. La movilidad humana van a ser esos movimientos migratorios que realiza cualquier persona para establecerse, ya sea temporal o permanente, en un lugar que no es su país de origen. Mientras la condición migratoria es el estatus, ya sea de residente, ya sea visitante temporal, que otorga el Estado ecuatoriano a cualquier persona extranjera que esté dentro de su país y que la solicite. La categoría migratoria constituye el tipo de permanencia, temporal o permanente. Es decir, un poco para poder diferenciar. La categoría migratoria es aquello que ya me da de estatus migratorio, es decir, yo ya tengo ese documento que me dice si soy temporal, permanente, o ya también esta categoría migratoria, no cuento con categoría migratoria porque pasé por un paso irregular y porque no cumplo con los requisitos. Entonces yo estoy en una condición migratoria irregular, porque no puedo cumplir la categoría migratoria de temporal o permanente. Ayúdame con la siguiente, por favor. Los tipos de visados para laborar en Ecuador. Existen muchos países con normativa tal vez más fuerte en lo que es tema migratorio, que tienen como visados o condiciones migratorias específicas para trabajar en determinadas actividades. Mientras en Ecuador, estos tipos que te van a permitir trabajar va a ser ya sea el de residente permanente, el de residente temporal, o las visas de trabajo. También existen visas de trabajo que se realizan para laborar específicamente en ese lugar. Ecuador, esa podría ser una visa de residente temporal. Ayúdame con la siguiente. Ya. A partir de la reforma, como les decía, la visa de residente temporal es aquella que nos permite estar en un tiempo indeterminado en Ecuador. Pero para eso debo cumplir con algunos requisitos. Y sobre todo lo que estos requisitos pretenden es demostrar que yo ya estoy en un tiempo establecido en Ecuador, que tengo más de 21 meses ininterrumpidos viviendo en Ecuador, y obviamente mientras estoy viviendo esos 21 meses lo estoy haciendo de manera regular, es decir, que tengo mis papeles en regla. Una vez que también tengo que demostrar que tengo un seguro de salud, que tengo un lugar, un contrato de vivienda, es decir, tengo que mostrar medios lícitos de vida, mi intención y mi capacidad de autosostenerme en el país de acogida. Mientras que la visa de residente temporal es, la temporal es la que me va a dar un tiempo determinado. Actualmente en Ecuador son 2 años. Cada 2 años yo tengo que renovar o a visa temporal o ya puedo aplicar para la permanente. También otra de las cosas que se incluyeron son los antecedentes penales. Necesito demostrar mis antecedentes penales del país de origen para aplicar este tipo de visados. Estoy hablando específicamente de las personas venezolanas. Para las personas colombianas, por estar dentro de tener un convenio con el Mercosur, incluso los costos de su visado son más económicos y también aunque deben demostrar todo esto de aquí también, a veces los medios para acceder es más sencillo. La visa humanitaria es la autorización que concede la máxima autoridad de movilidad humana para permanecer en el Ecuador a los solicitantes de protección internacional hasta que resuelvan su solicitud o a las personas en protección por razones humanitarias, por un lapso de hasta 2 años de conformidad con esta ley. Es decir, son aquellas personas que aunque no cumplan con los requisitos por su condición de doble vulnerabilidad, por su condición de que bien pueden ser personas que requieran protección internacional o en el caso de las personas venezolanas, son personas que a veces cruzan la frontera y aunque no están todavía reconocidos como personas que requieren protección internacional o no cumplen con aquellas características por ser
ser la razón que salen de su país una crisis humanitaria, pueden acogerse a este aviso humanitario. En Ecuador se abrió el censo migratorio y en este momento están muchas personas esperando que en diciembre se vuelva a abrir el censo migratorio para poder acceder al visado humanitario. Es muy importante saber que el visado humanitario nos permite laborar. Eso es lo bastante bueno, podríamos decir, de nuestra legislación, que la condición regular, ya sea que yo tenga una visa permanente, una visa temporal, una visa humanitaria, o yo tenga el derecho a ser refugiado y ya esté reconocido por el país de origen como una persona refugiada, puedo trabajar. Eso no me impide laborar. ¿Me ayudas con la siguiente? Aquí vamos a ver lo que les dije, la visa residente temporal. Aquí están todos los requisitos, no los voy a leer porque ya un poco les he dicho de qué va la dinámica y ustedes van a tener acceso a las diapositivas como para poder chequear. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ya, la visa de residente permanente también. Ahora, ¿cuáles son los requisitos legales para que las personas en situación de movilidad humana puedan acceder a un empleo formal? Es decir, a contratar con otra persona con relación de dependencia. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener el lugar de trabajo, los nombres completos, el correo electrónico, la dirección, el estado civil, la nacionalidad, el número de pasaporte y documento de identidad, tipo de visa, plazo de vigencia del contrato, remuneración, la ocupación, los horarios de trabajo y jornada. Si se dan cuenta, es absolutamente igual los requisitos que requiere una persona ecuatoriana que una persona venezolana para trabajar en Ecuador. La otra cosa que les quería un poco decir antes de pasar a la parte 2, lo que quería un poco explicarles, si me baja la siguiente diapositiva, por favor, un ratito. No, a la de atrás, perdón. Esa, gracias. Ya, gracias. Que aquí donde dice número de pasaporte o de documento de identidad, las personas venezolanas, una vez que ya se han regularizado en Ecuador, que ya cuentan con su visa, la visa es aquella como las personas que han tenido la posibilidad de salir del país, saben lo que es el visado, es básicamente que te pongan un sellito en tu pasaporte. Entonces, una vez que ya hayan realizado eso, las personas tienen derecho a acceder a una cédula ecuatoriana. Esta cédula ecuatoriana se va a tramitar dentro del Ministerio de Relaciones Laborales, se llena un formulario, se saca un turno virtual y uno acude aquí a las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales, le hacen la entrevista, les llenan el formulario. Una vez que le llenan el formulario, si van a sacarlo por primera vez, tienen que asistir a las oficinas en Guayaquil, que es la única que estaba dando la cédula a las personas extranjeras, y creo que el monto es más o menos de $50 lo que tienen que cancelar. Esto de aquí también aplica para aquellas personas que quieran nacionalizarse. En Manta, sobre todo, existe un flujo migratorio interesante de personas que requieren nacionalizarse y que llegan a Ecuador y resulta que tienen que hacer todo el trámite administrativo, tener la partida de nacimiento de sus padres, conseguirla, y con eso acceder a la nacionalización. Esta cédula es un requisito, con este proceso de la cédula se termina el trámite para regularizarme. O sea, yo ya estoy regularizada, pero necesito terminar de hacer ese trámite administrativo donde ya tengo la cédula ecuatoriana para poder empezar a trabajar. Esto de aquí, hay veces que sí lo requieren, hay personas que pueden contratar directamente con el pasaporte, pero la ley como tal sí prevé que el proceso termina una vez las personas extranjeras obtienen la cédula ecuatoriana. Le dicen la cédula ecuatoriana porque le dan una cédula, pero la cédula sigue siendo de extranjera. La cédula no es un reconocimiento de una nacionalidad, a menos que sea que estás haciendo el trámite de nacionalización. Mientras tanto, simplemente es un documento que te da que
donde encuentras tu condición migratoria y o puedes como enseñarla, ¿no? Entonces, ese documento también es importante para poder tener autoempleo. En el autoempleo, todos estos requisitos que vemos aquí también son importantes, porque aquellas personas que estén trabajando de manera irregular, que no cuenten con los permisos respectivos, también van a poder ser multados por la vía administrativa, por los diferentes municipios, por los diferentes GAS, por las diferentes entidades que regulen el asunto del trabajo. Entonces, con esto de aquí, no sé si existen preguntas, con esto terminaríamos la primera fase y dejaría a Samia. No sé si existe alguna pregunta. Ya, listo. Entonces, ¿no existen preguntas al respecto de la regularización? O respecto a esto, entonces le paso la palabra a Samia para la siguiente fase, previo a irnos al receso. Ok, gracias, Kenia. Sí, bueno, si mantienen aún algunas preguntas, pueden irlas dejando en el chat que las estaremos respondiendo en unos segundos. Bien, antes de irnos al receso, queremos compartirles una actividad. Es un video quiz, es como es una actividad recreativa. eh, que la hemos elaborado para que ustedes puedan divertirse y al mismo tiempo pueden ir aprendiendo algunos conceptos o en todo caso ir viendo lo que hemos aprendido ir aplicando los conceptos que hemos aprendido en estos talleres. Entonces voy a pedir a Aaron que nos pueda compartir en el chat el enlace en donde pueden ir realizando esta actividad. Es una actividad de completar palabras. Entonces ustedes acceden al enlace y a medida que van realizando la actividad, ustedes pueden ir completando las palabras. Y al final, bueno, habrán completado alrededor de 5 o 6 oraciones con los conceptos de este y de anteriores talleres. Entonces, por favor, accedan a esta actividad. De verdad que está divertida e ilustrativa. Van a aprender los conceptos y con esto vamos a tener 5 minutos de receso y, y una vez que regresemos también del receso, vamos a tener unos 10 minutitos para que puedan seguir llenando esta actividad. Entonces, tenemos para regresar a la segunda parte del encuentro 5 minutos. Regresamos a las 3:42. Entonces, disfruten estos 5 minutitos y hasta eso también pueden ir llenando la actividad que les hemos enviado.